Entonces, buenos días. Inicio ya formalmente la clase de hoy, 26 de mayo. Continuamos ahora con la quinta actividad. Pues ustedes se dieron cuenta, que hemos venido trabajando son unas estructuras de programación básicas. Habíamos ya mirado la secuencia if, la secuencia while, ahora miramos la secuencia for y ahora vamos a mirar otra sentencia, que esa sentencia se llama la sentencia select. Algunos estudiantes ya la han visualizado de pronto en algunos ejemplos que han encontrado en internet. Lo voy a explicar formalmente. La secuencia select es muy similar a la secuencia if. Lo que busca pues es un comparativo, pero en este caso el comparativo pues puede utilizarse en números o caracteres. La estructura de esta secuencia está escrita con la imagen que yo le estoy mostrando ahí. Entonces yo escribo la palabra select, selecciono la expresión y cuando seleccione esa expresión, el caso que contenga la misma expresión es el caso que se va a ejecutar. Me explico, miremos este ejemplo. Yo le asigno a la variable, digo que la variable x es igual a -1 y después le doy select x. El caso donde aparezca, Tía, para que las fotos, hermanos. señora, en el caso donde aparezca el caso de -1, que en este caso es el caso 2, la pared que es -1, él me va a ejecutar lo que está dentro de ese caso. Vamos a mirarlo con un ejemplo sobre Scilab. Voy a abrir el editor. Me informa si están viendo el editor. ¿Sí están viendo el editor? Señor. Listo, entonces a la variable x le estoy asignando el valor de -1. Entonces select me selecciona a la variable x. El caso donde tenga el argumento igual al select es el caso que se va a ejecutar. En este caso estoy haciendo que le estoy sacando la raíz cuadrada -1. Cuando yo le saco la raíz cuadrada a un número negativo me da un número imaginario. Entonces cuando yo ejecuto el código, y pregunto cuál fue la variable que se ejecutó, que en este caso la variable de salida es y, me dice que y igual a i, significa que y es igual a la raíz de -1. Vamos a mirar otros ejemplos. Vamos a mirar otros ejemplos. Voy a definir una variable z. Z la voy a definir que sea igual a un número. Vamos a ver, digamos, el número 20. Y en select voy a seleccionar la variable z. En el caso que yo defina donde z tenga el mismo valor del case, ahí es donde se va a ejecutar. Entonces, digamos, aquí para mí z igual a 50. Entonces, si z es igual a 50, entonces imprima este valor no es.
En el caso de que sea 30, entonces decirle que este valor no es. Y en este caso, que a este case sí le va a asignar el de valor de 20, entonces dice P. Entonces le voy a decir que en este caso sí coincide con el valor. Si yo ejecuto esta secuencia, ¿qué va a suceder? Cuando yo lo ejecute, pues precisamente me va a aparecer el valor del caso donde le digo que me imprima que coincide con el valor. Es decir, él coge la variable y la compara con los diferentes parámetros que hay y en función de esos parámetros que él compara, pues define qué ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a if, porque if lo único que hacía era preguntaba si alguna variable cumplía una condición y si la cumplía empezaba a ejecutar y si no me llevaba con else if o con else que en qué condición se iba a ejecutar. Vamos a mirar otro ejemplo. Pero ahora vamos a asignarle no un número, sino un escalar. Le voy a guardar una variable. Si ustedes ven, esa variable es una cadena de caracteres que se constituye como un string. Entonces, W es igual a la variable cocinar. Entonces le voy a decir que me seleccione a W. En el caso de que la palabra no sea cocinar, sino voy a definir voy a definir barrer. Voy a colocar comentarios no me gusta. En el caso de que sea la misma variable que sea cocinar, le voy a decir que me imprima que en el caso que coincida con la palabra cocinar, voy a escribir que me gusta cocinar arroz con pollo. En el caso de que seleccione lavar, voy a colocar me gusta pero con lavadora. Cuando yo ejecute este código, pues ¿qué va a suceder? Cuando yo lo ejecute, entonces aparece me gusta cocinar arroz con pollo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando aparecía el argumento cocinar, pues coincide con la variable del select. En el caso que en vez de cocinar hubiese colocado lavar y cuando lo ejecute, ¿qué va a suceder? Entonces me va a aparecer me gusta pero con lavadora. Entonces, así es la estructura de la función select. Entonces, usted viene, aparece un comparativo en función de los casos de acuerdo a la variable que se ajusta o que se define dentro del select. ¿Está claro el uso del select? ¿O alguna tiene algún tipo de duda? El select lo que nos quiere decir es que selecciona alguna de las que se han puesto a continuación, ¿verdad?
Ahí lo que usted está diciendo select, entonces seleccióneme el caso que coincide con lo que está en el argumento del select. Eso es lo que casi trabaja esta estructura. Profe, Señora, ¿vas Valentina, habla un poquito más duro y más modulado para que te entienda porque no te entiendo. ¿qué profes ahora pueden crear? Entonces, pues yo cuando usted suba esta clase a YouTube, Vale, pues yo la miro. sin embargo voy a mirar, vamos a mirar otros ejemplos, ¿sí? Para que de pronto puedan, de pronto los que entraron un poquito tarde. ¿Se puede con el tema de algún deporte también? Claro, ahí ustedes definen, es decir, las estructuras que nosotros siempre hemos visto son de forma general. Es decir, uno lo ajusta o lo implementa a lo que uno quiera o a la necesidad de lo que quiera programar. ¿Cómo quedaría con un deporte? ¿Puede hacer un ejemplo para mirar? Listo, entonces vamos a mirar. Listo, entonces vamos a ver. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. A Elaida, ¿qué deporte le gusta? El segundo, Listo. Así se escribe, ¿cierto? no, Todos cómo se escriben. T-A-E, T-A-E, A, borre de E en adelante. así, W, así, la O, N-O, N, así, taekwondo. sí, Listo. En el caso de Valentina, ¿qué le gusta? Casi no me gustan los deportes, profe, pero Bueno, entonces digamos que el ajedrez. sí, eso, profe. Camila, ¿qué le gusta? Microfútbol, profe. Pero si es buena jugadora, Claro, es la 10 del equipo. microfútbol. Listo, entonces aquí lo que voy a darle es una entrada a la variable W. Entonces, en el caso que coloque Valentina, cuando el select tome esa cadena de caracteres Valentina, entonces él va a comparar con el caso. En este caso, deberá imprimirnos que a ella le gusta el ajedrez. Entonces, cuando la ejecuto, entonces automáticamente ustedes ven que aparece ajedrez. En el caso de que le cambie la entrada, y en vez de colocar Valentina, coloque Camila, entonces el select que me va a arrojar, entonces me va a arrojar microfútbol, que fue el parámetro que coincide con la palabra Camila. Así trabaja esa estructura. Listo. Entonces ahí podrán mirar algo, ahí con esos ejemplos pueden hacer los que les solicito ahí dentro de la guía de referencia. No lo mismo porque yo sé que ustedes ya tienen capacidad de plantear cosas nuevas con todo lo que hemos realizado. Ahora vamos a mirar qué más tiene el taller. Entonces, el taller, ahí les explica en la parte de arriba, pues la sentencia, entonces ya la vieron cómo funciona, que es muy similar a una secuencia if, muy similar a la sentencia if, y entonces aparece el select y los casos que ustedes quieran definir, cuántos los que ustedes quieran. Entonces, ahí les dejo un ejemplo de guía, hay otro ejemplo también de guía, y después dice que el estudiante deberá proponer 6 ejemplos donde utilice la sentencia select.
¿Qué vamos también a realizar? Vamos a realizar operaciones, vamos a continuar aprendiendo a manejar la consola de Scilab, para el caso de la computación numérica. Entonces les voy a colaborar, vamos a hacer la primera operación, y en esta primera operación, pues ustedes ven lo que están haciendo es un producto y una potencia. Entonces vamos a mirarla, cómo la realizaríamos en proceso. En Scilab. Entonces nos remitimos a Scilab. ¿Todos están viendo la consola de Scilab? Señor. Listo, entonces vamos a hacer esa operación que dice que 5 que multiplica a 3 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer colocar el 3, colocar ¿qué? La guiñeta de gorrito, colocarla al cuadrado. A eso sumarle 105, cerrar paréntesis, y lo tengo que elevar a la 0.5. Entonces, si lo quiero elevar a la 0.5 es similar a si le sacara al cuadrado. Si sacara la raíz cuadrada, entonces de esta forma puedo ejecutar esa operación, pero también puedo hacer ¿qué? SQRT de la raíz cuadrada. Entonces coloco la función SQRT, que es la raíz cuadrada, y y coloco el argumento, que en este caso sería el mismo argumento que tengo arriba. Entonces, dos formas similares de resolver la misma operación matemática, utilizando esta herramienta de computación numérica. En el caso de algunas operaciones que les tengo ahí definidas que tienen logaritmo y que tienen la función exponencial, esa herramienta, en el caso de que utilice un logaritmo en base 10, esa es la sintaxis: logaritmo, coloca el número 10 de la variable en este caso, que es un número que le quiero calcular el logaritmo en base 10. En el caso de que no sea en base 10, sino sea logaritmo natural, se coloca ln. Entonces, ln, no, mentira, espera, un segundo. No, es LOG. En el caso de que sea logaritmo natural, es el LOG. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo opera la sintaxis de la función logaritmo natural. En el caso del logaritmo natural, pues también tiene una función que es la inversa de ella, que es la función de Euler. Esa función de Euler aparece con la letra XP. Es muy conocida esta función en la parte de la matemática en ingeniería. ¿Por qué? Porque es una función que se aplica prácticamente a todas las disciplinas. Entonces, en el caso que diga que yo quiero elevar Euler al cuadrado, lo que tengo que hacer es XP a la 2. ¿Eso por qué se los coloco? Porque si nosotros miramos ahí dentro de la guía, hay un ejercicio donde les pide que por favor evalúen Euler al cuadrado. Este Euler al cuadrado para Scilab es igual a XP entre paréntesis 2. En este caso, que es logaritmo natural, como es ln, para Scilab es igual
a cuando yo coloco las letras de L o G. Entonces, este LN, la matemática convencional que ustedes conocen, en Scilab se llama L o G. Y este L o G, que conocen la matemática, en Scilab lo llaman L o G acompañado del número 10. También existe la función seno y coseno, que eso ya la hemos venido trabajando. Ahora vamos a realizar un ejemplo donde involucre el uso de una sentencia que nosotros veníamos trabajando, que era la sentencia White. Entonces, ¿está mirando el ejercicio que coloqué dentro de la guía? Señor. Listo, entonces dice, planté un árbol de Navidad en el 2019 que mide 1.20 metros. Crece 30 centímetros por año. Decidí cortar cuando supere los 7 metros. ¿En qué año cortaré el árbol? Entonces vamos a mirar cómo sería la solución de ese problema. Entonces, inicialmente voy a definir que la altura del árbol es de 1.2 metros, que esta h es la altura inicial del árbol. Y también voy a colocar en otra variable el año en el cual yo lo sembré. Entonces, h igual a 1.2 metros y y 2019, que fue el año que lo sembré. Entonces, ¿qué sé? Que prácticamente cuando el árbol alcance la altura de los 7 metros lo puede cortar. Entonces me dice que mientras h sea menor que 7, ¿qué me haga? Pues deje que la altura del árbol crezca 0.3 o 30 centímetros, 0.3 metros o 30 centímetros, y cada vez que os ocurra ese incremento de 0.3 o 30 centímetros, por favor, la variable año, increménteme el año en 1. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es lo que crece el árbol cada año. Y después me imprima en qué año, en este caso que y, que es el string, que en este caso lo que estoy haciendo y es un número y lo estoy volviendo una cadena de caracteres, por favor, imprímamelo. Y ahí en esa impresión me debe decir en qué año puedo cortar el árbol. Entonces, cuando yo ejecute esta subrutina, lo que va a suceder, él me va a decir, oiga, yo podré cortar el árbol hasta en el año 2039. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando h toma un valor mayor a 7, el while va a dejar de ejecutarse y después que ejecutarse me va a imprimir, en este caso, cuánto va a ser el año que yo puedo cortar el árbol. Preguntas del ejemplo. No, señor. Listo, vamos a hacer otro. El otro ejemplo dice así. Planté un árbol que mide 1 metro. En el primer año crece la mitad de lo que medía. Al siguiente crece la mitad de lo que había crecido el primer año y así consecutivamente seguirá creciendo la mitad de lo que creció el año anterior. Nos preguntan cuánto es la máxima altura del árbol que alcanzará a los 10 años, a los 100 años o a los 1000 años. Palabras más, palabras menos. Entonces el problema es que dice, yo tengo un árbol, el árbol me mide 1 metro. Al primer año después de tenerlo sembrado, él me va a crecer 50 centímetros. ¿Por qué? Porque me crece la mitad de lo que medía. Al siguiente, al segundo año, solamente me va a crecer 25 centímetros. Al tercer año me va a crecer 12.5 centímetros. Al cuarto año me va a crecer 6.25 centímetros. Y así consecutivamente.
Entonces me pregunta, ¿qué pasará señora? Profe, no se le ve. No, solamente lo estoy explicando en palabras, es decir, no le estoy todavía mostrando. Ah, bueno. Gracias. Listo, entonces voy a programar eso. ¿Por qué? Porque me está pidiendo qué pasa dentro de 10, de 100, ¿cuánto habrá crecido el árbol? Entonces vamos a mirar cómo sería la programación. Listo, entonces la altura del árbol inicial es de 1 metro, ¿sí? Al año que lo sembré creció a la mitad, creció 0,5. ¿Estamos todos de acuerdo? Voy a mirar qué pasa a los 10 años. Entonces, para saber qué pasa a los 10 años, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a coger la altura inicial y le voy a sumar inicialmente lo que creció el árbol, que significa que fue lo del primer año, que fueron 50 centímetros. Después, ¿qué hago? Lo que creció lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque dice que al siguiente año crece la mitad de lo que creció al año anterior. Cada vez que realice eso es porque, ¿qué? Porque va a suceder un año. Entonces, al año lo voy a dar un incremento de 1. En este caso, el año lo partí desde 0. Para mí, la inicié en 0. Y así consecutivamente. Y después voy a imprimir la altura del árbol, que en este caso es ¿quién? Es h. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este bucle se va a seguir ejecutando, se va a seguir ejecutando, se va a seguir ejecutando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando y tome un valor mayor que 10. Porque ahí precisamente ¿qué? O tome el valor de 10, porque ni siquiera lo estamos incluyendo. Ahí automáticamente se va a salir. Entonces, altura inicial más crecimiento. En la siguiente iteración, pues el crecimiento se reduce a la mitad. Y así consecutivamente. Entonces, cuando yo lo voy a ejecutar, ¿qué voy a poder ver? Que a los 10 años la altura del árbol es de 1.9990234. ¿Qué pasa si ya no le coloco a los 10 años, sino quiero mirar qué pasa a los 100 años con el árbol? ¿Ustedes qué creen que va a suceder? ¿Que va a seguir incrementándose mucho la altura o poco la altura? Mafe, Camila. Señor. ¿Qué creen? ¿Que se va a crecer mucho el árbol o poco el árbol? Sabiendo que siempre va a crecer de la mitad de lo que creció el año anterior. Mucho, profe. Mucho, vamos a ver. Cuando lo ejecuto, dice que la altura del árbol es de 2 metros. De 1.99 a 2, pues creo que la diferencia es casi nula. ¿Y ustedes qué creen? Que cuando pasen no 100 años, sino 1000 años, ¿cuánto habrá crecido el árbol? ¿Mucho o poco? ¿Seguro? Pues cuando lo ejecute con los 1000 años, pues sigue midiendo los 2 metros. Esto es un problema de los cuales genera cierto análisis. Cuando algo crece la mitad de lo que crecía anteriormente, pues en algún momento llega el árbol, pero llega a ser el doble del árbol de su tamaño natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a estar creciendo la mitad de lo que creció el año pasado. ¿Y eso qué significa? Que cada vez va a crecer menos. Y si yo le coloco 1000, sino 10.000 o 100.000, me voy a dar cuenta que el valor máximo va a ser igual a 2. Esto es una conjetura de las matemáticas llevada a la realidad. ¿Por qué? Porque ahí el software me hizo 1000 iteraciones de esta secuencia. Imaginen nosotros realizando la mano. Imaginen que no lo hiciéramos 1000, sino lo hiciéramos 10.000 veces. ¿Qué pasaría en 10.000 años con ese árbol? Y nos vamos a dar cuenta que el resultado sigue siempre siendo 2. Listo, entonces, ¿ahí qué tienen que realizar? Pues hacer otro ejemplo,
¿sí? En función de los ejemplos que les di, decir, se tienen que inventar un problema y llevarlo a un código. Estos dos se los dejo de referencia. Ahora vamos a mirar un poco la actividad de cátedra para la paz de 11. Entonces, la actividad de cátedra para la paz de 11, los que ya se pudieron visualizar, pues inicialmente se describen unos desempeños y lo que van a trabajar aquí es del estudiante de describir una situación cotidiana que creen que no debería aceptarse y le deben escribir el por qué no debería tolerarse y llenar la información que se describe a continuación. Un ejemplo, no sé si ustedes escucharon las noticias esta semana y se dieron cuenta que allá un hombre llamado Zuleta empezó en una entrevista radial a hablar con uno de los integrantes de la comunidad guayú y empezó a hablar sobre la venta o el canje de niñas guayú. No sé si escucharon la noticia. Entonces, ustedes, los que ya miraron las noticias, se dieron cuenta que la gente está muy indignada, también en las redes sociales están muy indignados. ¿Por qué? Primero porque, bueno, lo que están haciendo es fomentar la explotación sexual de mujeres. Eso, entre comillas, lo que están haciendo. ¿También qué están haciendo? Pues también están patrocinando la esclavitud. ¿Por qué? Porque es un canje, es una compra, ¿sí? Uno cuando tiene la oportunidad de conocer gente de La Guajira, mucha gente ya le dice, no, es que ya le cambian a usted mujeres por chivos. Entonces yo digo, tengo un número de chivos y le doy a una mujer. Es decir, eso tiene un arraigo cultural allá. ¿Y qué son? Pues niñas que se las ofrecen al mejor postor por una plata. Entonces, esa sería una situación, oiga, esta situación no debería aceptarse por nada del mundo. ¿Por qué? Porque así sea cultural, lo que están haciendo es atentando contra la dignidad de la mujer. ¿Y por qué no se debería tolerar? ¿Por qué? Porque pues se presta para el abuso, se presta para qué, para que literalmente esclavicen a una persona y la indignifiquen, es decir, le dañen su vida, ¿sí? También ¿por qué? Porque degrada a la mujer. Entonces ahí les doy un cuadro de referencia que tienen que hacer, describen la situación, las acciones y las actitudes de la comunidad que permitieron o que promueven esta problemática. Entonces dirán allá, ¿por qué? Porque van metidos en la cultura de gente muy humilde, entonces en función de la humildad, cualquier persona que les ofrezca dinero, pues entre comillas, ellos piensan que con ese dinero pues pueden mantener sus cosas básicas, que hasta cierto punto pues puede ser verdad. ¿Por qué? Porque allá tienen una cultura de que el papá es el primero que come, después la mamá y después que comen son los hijos, y por eso también existe mucha desnutrición infantil, bueno, otros problemas. Y también usted dice, ¿cómo puedo cambiar mis acciones y actitudes para prevenir o solucionar una problemática? En este caso, pues no podría uno hacer nada. Por eso entonces el problema yo creería que pues lo pueden enfocar un poco más a algo que esté más cercano a ustedes. O en algunos casos les podría decir, venga, yo sí puedo, yo voy a colocar una demanda en la fiscalía donde ¿qué? Voy a comentar el caso, que es lo que han venido haciendo en las redes sociales y algunos grupos de abogados demandando al man. ¿Por qué? Porque cómo va a salir en una entrevista a decir que eso es una buena labor desde el punto de vista periodístico, si lo único que hizo fue denigrar a la mujer. Listo. Y después toca hacer esta pequeña actividad. Después de llenar el cuadro, el estudiante deberá complementar las diferentes flechas considerando las características: reconocimiento, solidaridad, participación, cuidado de la comunidad, respeto por la diversidad o paz. Entonces, aquí lo que van a hacer es, existe una flecha donde sigue ser colombiano significa, entonces, haber nacido en Colombia. ¿Qué significa? Reconocer la Constitución, ser capaz pacífica de resolver pacíficamente los conflictos, reconocer el carácter multiétnico y pluricultural del país, respetar las diferencias. Entonces, existe 1, 2, 3, 4, 5 flechas en las cuales pues ustedes van a poner qué significa ser colombiano, basado en el concepto de reconocimiento, solidaridad, participación, cuidado de la comunidad y respeto por la diversidad o la paz. Eso es lo que toca realizar en esta actividad de cátedra. Les agradezco mucho su acompañamiento a los estudiantes de 11. Gracias. Con los estudiantes de 10º. Cualquier pregunta, pues ustedes saben que yo estoy ahí pendiente del WhatsApp para resolverles dudas. Ahí están los ejercicios de guía.
y entonces pues trabajarle a la actividad. Le agradezco mucho por la compañía a los de 11. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan todos? Buenos días, ¿me escuchan? Listo, entonces inicio ya formalmente la clase de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido seguir desarrollando sus actividades, que se hayan acoplado un poco más al modelo de acompañamiento virtual que estamos realizando. Se han dado cuenta pues que tiene todas las variantes, pero yo sé que de una forma u otra pues todos han aprendido muchas cosas en las diferentes áreas que le han impartido las asignaturas. Voy a continuar con la actividad que tenemos de tecnología. La actividad de tecnología que tenemos para esta semana, pues tiene una componente amplia en función de que, pues, primero vamos a reforzar lo que hemos visto, ¿sí? Porque yo sé que hemos visto ya varias cosillas. Y vamos a tener una parte de una mayor conceptualización de las funciones, las rutinas que hemos utilizado. Entonces, en esta actividad razonaremos los conceptos respecto a las funciones, las variables y los comandos que hemos trabajado con Processing. El objetivo de esta actividad es que lean la explicación de cada uno de los ejemplos, los interpreten y que ejecuten cada ejemplo, la evidencia en la ejecución de cada uno, en la entrega de la actividad. En la hoja siguiente se describen cada uno de los ejercicios a realizar. Entonces, voy a pasar uno un poco más rápido, otros sí me voy a detener mucho más. Pues vamos a empezar desde qué significa size. Ustedes saben que size nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para definir el tamaño del framework. Entonces define las dimensiones de la ventana indicando su anchura y su altura. Si no se utiliza esta orden o no se pone nada entre paréntesis, aparece una ventana que por defecto es de 100%. Entonces, en algunos casos que usted ha visto que aparece la ventana pequeña, ¿es por qué? Porque no se define un tamaño de interfaz. Entonces, esta función ya la habíamos trabajado mucho, entonces formalmente su descripción conceptual está ahí. Después sigue la función point, que nosotros ya la habíamos utilizado antes, que es ¿para qué? Pues para dibujar un punto. ¿Y el punto dónde me lo dibuja? En la coordenada X y Y que yo defina. Entonces ahí está el ejemplo, entonces point 30,20, entonces significa que está que a 30 de la posición X, que es hacia horizontal, y a 20 en la posición Y, que es vertical. Nosotros sabíamos que Y incrementa hacia abajo. La función line, que fue la que más utilizamos en el corte pasado, que para qué nos servía, para unir o trazar una línea recta entre dos puntos. Los puntos que les tengo que definir, las coordenadas x1, y1, significa las coordenadas iniciales entre x y la coordenada x2, y2, que son las coordenadas finales de y. Entonces, todos estos comandos de ejemplo los van colocando, los colocan en Processing y los ejecutan. En el caso de la función triangle, pues nos dibuja un triángulo a partir de que 3 coordenadas, donde la primera coordenada está definida por x1, y1, la segunda x2, y2, x3, y3. Entonces vamos a mirar el triángulo, su ejecución dentro de Processing. Listo, entonces les voy a compartir entonces en Processing ¿qué definí? Definimos un frame de 300 por 300 y después dibujé el triángulo. Entonces la coordenada x1, y1 se une con la coordenada
XY2, Y2 y esta se une con la coordenada X3, Y3. Después esta coordenada X3, Y3 se une con la coordenada X1, Y1. ¿Por qué? Porque el objetivo es crear un triángulo. Cuando yo lo ejecuto, ¿están viendo el triángulo? ¿En estos momentos están viendo el triángulo? Yes. Listo, bien. Entonces, eso es lo que ustedes me definen como evidencia. Bueno, entonces, aparte del triángulo, pues entonces vamos a seguir mirando. Entonces, también se puede generar con la función un cuadrilátero, ¿sí? Es decir, ustedes pueden estructurar una figura geométrica de 4 lados en función de 4 coordenadas que van de X1, Y1 hasta X4, Y4. Entonces dibuja un cuadrilátero cuyos vértices sean los indicados siguiendo el mismo orden en que se presentan. Entonces ahí está el ejemplo. El otro que hemos venido utilizando es rect, que es para hacer un rectángulo. Entonces la red cómo trabaja, toca darle un punto inicial, es decir, de dónde a dónde va a iniciar el rectángulo y definirle una altura y una anchura. En este caso lo vamos a ubicar en la coordenada 40,20, entonces 40 en X, en Y20, y cuya anchura es que 80, es decir, tiene 80 de alto y tiene 50 de alto. Este 50 de alto lo toma a partir de que del punto origen, y el punto origen para este caso es el punto 40,20. Entonces dibujo un rectángulo cuyo vértice superior izquierdo está situado en las coordenadas X1, Y1 y que tenga como dimensiones de anchura y altura las que se le indican. También, ¿qué puede hacer esta función rect? También permite generar un cuadrado, pero generarle que sus esquinas sean redondeadas. Y redondeadas de acuerdo a ¿qué? A un radio definido. Entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Cómo sería su visualización? Voy a definirle un radio de los vórtices más grande. ¿Esto para qué me va a servir? Para definir figuras geométricas cuyas esquinas no son totalmente cuadradas. Si ustedes ven las curvaturas que se pueden generar adyacentes al cuadrado en sus esquinas. Entonces, esa sería, digamos, una evidencia de la ejecución del comando rect. Lo mismo que podemos hacer, podemos crear elipses. Elipses, ¿cómo se crea el elipse? El elipse debemos dibujarle el punto central que está en la coordenada X, Y1 y Y1 y definirle un ancho y un alto, ¿sí? Ustedes saben que el elipse es una figura geométrica, pues que tiene similitudes con la circunferencia, ¿pero qué? Pero yo la puedo elongar en cualquiera de sus dos ejes, en el eje X o en el eje Y. Entonces defino que punto central, anchura en X y anchura en Y. Esa anchura en X y en Y, ¿de dónde se hace? Se hace en función del punto central que yo defina para el elipse. Vamos a mirar otra. Otra comando que hemos utilizado mucho nosotros es el background. Ustedes se acuerdan, el background nos especifica un color para el fondo.
Si el background solamente le indicamos un número, ese número debe estar entre 0 y 255, donde el 0 especifica que es totalmente negro y 255 que es totalmente blanco. También puedo definirle que 3 coordenadas, ¿cierto? Cuando le defino 3 coordenadas, ¿qué podría lograr? Puedo lograr que el fondo pues trabaje con algún color específico. Entonces, aquí está el comando, su uso. Otra función que hemos utilizado es la función stroke. El stroke, ¿para qué define? Define los bordes de la figura. ¿Qué color puede tener el borde de la figura? Entonces, vamos a mirar el ejemplo del comando stroke. Entonces, en este caso estoy definiendo stroke 153. Aquí que defino la intensidad. En este caso, digamos que voy a cambiarlo, le voy a bajar por ahí 200 a la intensidad del borde. Donde sabemos que el 0 es totalmente negro y que ¿qué? Pero defino un tamaño de, para que no nos quede tan pequeño. Si ustedes se dan cuenta, no estoy utilizando ni el método setup ni el método ground, ¿sí? ¿Por qué? Porque para esta clase de ejemplos que estamos realizando no lo estamos requiriendo. Pero en el caso de un código más complejo, pues sí es necesario definirlo. Entonces voy a definir de 200 por 300. En este caso, tenemos los bordes. ¿Los bordes de qué? De este cuadrado. ¿Lo vemos? No los vemos. Entonces voy a definir el background en negro, a ver si de pronto podemos tener un poco mejor de apreciación. Si definimos el fondo de negro, a ver si de pronto podemos tener la apreciación que las líneas de que estamos bordeando el rectángulo son grises. En el caso de que no tenga stroke, que no le defina, se van a dar cuenta que el borde del cuadrado está en negro. En el caso que le dé 255 para tratarlo de definirlo, que sea totalmente blanco, entonces el borde del rectángulo es totalmente blanco. Entonces el stroke me sirve para darle color a los bordes. Aparte de eso, pues tenemos la función fill, que la fill es ¿para qué? Para darle color al elemento, en este caso el rectángulo. Yo le puedo decir que sea a color, en este caso le estoy dando este color, y el rectángulo, pues nos va a aparecer que relleno con las intensidades 200, 200 y 200. En el caso que sea 200, 250, digamos 120, como para darle una tonalidad diferente. Entonces me voy dando cuenta que me aparece ese color. Si ustedes ven, el borde del cuadrado es blanco. ¿Por qué? Porque en stroke yo le dije que fuera blanco, ¿sí? Si yo le digo que no sea blanco, sino sea una tonalidad de gris, que tenga una magnitud de 150, entonces nos vamos a dar cuenta de que el borde tiene una tonalidad de gris. Pues, también que yo ¿qué puedo realizar? Pues decirle, hermano, yo no quiero bordes, y si no quiero bordes, pues le digo no stroke. Entonces con esto garantizo que elimino el borde. En este caso tengo el mismo cuadrado, pero no tiene borde, ¿sí? No tiene borde definido de ningún color. También, ¿qué podría hacer? Otro ejemplo podría ser definir un stroke para definir un borde, digamos de 130, y hacer que el rectángulo sea totalmente negro.
Si hago eso, si hago que el rectángulo sea totalmente negro, pues ¿qué va a suceder? Automáticamente queda el rectángulo difuminado en el fondo y solamente aparece el borde. ¿El borde con qué intensidad aparece? Con una escala de gris que vale 130. En el caso de que yo lo quisiera verlo totalmente blanco, pues ¿qué tendría que hacer? Pues colocarle 255, que dijimos que era el valor máximo que podía tener. Y ahí lo vemos totalmente blanco. Entonces, eso sería por el uso de la función. Background, stroke, no stroke, fill y boolean. Boolean es un tipo de variable, ¿sí? Esta variable es una variable de tipo falso y verdadero o 1 y 0, que es muy utilizada también en la parte de programación. En el caso de yo que quiera crear una variable de falso y verdadero, pues lo único que tengo que hacer es boolean. Igual, aquí estoy creando la variable a de tipo booleano y le estoy asignando a la variable a la palabra false. False para decir que es falso, pero también vamos a mirar que yo esta variable también la puedo utilizar de otra forma. Entonces voy a definir una variable booleana voy a definir la variable b booleana y después a b le voy a decir que es verdadera. Vamos a mirar aquí, ya les cargo aquí otra vez, compartir. En este caso, creé una variable booleana, la llamé b, y a b le asigné el valor de true. Pero también puedo yo crear una variable booleana, la voy a llamar c, y hace asignarle el valor de false. ¿Esto para qué me sirve? Digamos, si yo tengo un condicional if, me dice si b, como b es verdadero, hágame un favor, imprímame la palabra hola. Espera un momentico que no me está imprimiendo. Regálame un segundo aquí, vamos a ver qué pasa. Pues dejamos la comprime entonces.
que no me está imprimiendo esta versión así. Listo, entonces el código se me va a ejecutar, entonces a B me la asignó true, a C me la asignó false. En el caso, en el condicional if, le estoy diciendo, si es verdadero, entonces en el caso le estoy metiendo B, que sé que es verdadero porque es true, él me va a imprimir hola. En el caso, si en el condicional en vez de colocar B, coloco C y lo ejecuto, ustedes ven que aquí en la consola no aparece nada. ¿Sí están evidenciándose que en la consola no aparece nada? Entonces, este tipo de variable booleana pues solamente me define dos estados, o verdadero o falso. ¿Y me permite para qué? Pues puedo controlar condicionales. En este caso el condicional que estoy utilizando es if. Entonces, si en el caso del argumento es verdadero, él ejecuta. Si lo que hay en el argumento es falso, no me hace nada. Eso sería un ejemplo con el caso de este tipo de variable booleana. Vamos a mirar otros comandos. Listo, entonces veníamos a elipse, background, stroke, boolean. Yo también puedo definir la variable de tipo flotante. Este tipo flotante, ¿a qué se refiere? La computadora, él tiene que almacenar en la memoria las variables, ¿sí? Dependiendo del tipo de variable, él le va a asignar un número de registros en memoria, es decir, de campos dentro de la memoria para poder almacenar esa variable. Vamos a mirar este ejemplo con float. Float es una variable de tipo flotante. ¿Cómo son esas variables tipo flotante? Pues son unos números en los cuales viene una parte entera y una parte que viene después de la coma, ¿sí? Esa de lo que viene después de la coma, ustedes saben que es una parte que proviene de un fraccionario posiblemente. Yo este número que tengo aquí no es un entero. Ya nos vamos a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces les voy a compartir nuevamente. Listo, entonces voy a declarar voy a crear la variable A y lo voy a imprimir. Tengo definido A con punto flotante y lo puedo guardar. Con punto flotante, ¿qué puedo hacer? Puedo guardar este tipo de números. Si ustedes ven que me aparece, eso es igual a 1.54 exponente a la menos 4. Pero ustedes, ¿qué consideran o qué sucedería si yo digo que A es un entero y le asigno esta sintaxis? ¿Qué me dicen? Oiga, la variable A no es un entero, es un flotante. Usted no puede hacer la conversión de un flotante a un entero. ¿Por qué? Porque yo cuando definí que A era un entero, pues ¿quiénes son los enteros? Ustedes los conocen. Yo puedo decir, oiga, venga, el número 10 o 120 es un entero y lo imprimo. ¿Por qué? Porque entonces él me almacena unos registros de memoria y si yo en esos registros de memoria trato de asignarle un número con otras características, pues me va a decir que no puedo. Entonces, el número flotante pues significa números que los puedo manejar para fraccionarios, para las operaciones aritméticas. Y en el caso de los enteros, pues precisamente para los valores de las variables que solamente van a cumplir las características de que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es decir, números que verdaderamente son de naturaleza entera. Si yo cogiera y hiciera menos 2... ustedes ven que el código me ejecuta común y corriente. ¿Por qué? Porque A es un entero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el menos 2 es un entero. Pero si yo le digo que eso es menos 2.007, él automáticamente, ¿qué va a decir? Oye, hermano, esto no es un entero. Esto es un flotante. Entonces, para la única forma de hacer esa asignación es que yo le diga, por favor, créeme la variable A de tipo flotante y ¿qué?
pues él automáticamente aquí en la parte de abajo donde ustedes pueden apreciar, pues me imprime el valor y lo puedo operar. Vamos a mirar otro ejemplo. Digamos, voy a definir entero. Voy a definir A y B como enteros. Entonces voy a crear una variable C que es la división entre A y B y la voy a imprimir. ¿Qué va a suceder? Me dice, que C es 1. 5 dividido entre 3 es 1. No. ¿Cuánto es 5 dividido entre 3? Eso es 1 punto ¿qué? 50 y algo, 60 y algo, 70 y algo. Si yo digo que C no es entero, sino es flotante, cuando lo imprima, mire qué sucede. La respuesta de la división da es 1.6666. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dijimos que era entero, pues el computador, él trunca ese entero. Entonces dice, eso no es 1.66, sino es 1. Entonces, la parte de la definición de la variable depende mucho del tipo de operaciones o la funcionalidad a la que yo le quiera dar a mi código. Entonces, ¿cómo defino cuándo es entero? Pues cuando solamente manejo números enteros. Pero si en algún momento me aparece número flotante, pues debo definir todas las variables con extensión flotante. Para eso es que se define el tipo de variables. Listo, entonces ahí ya está el ejemplo. Entonces lo mismo yo puedo definir enteros, también yo puedo definir string. String ¿qué es? Son cadenas de caracteres donde yo puedo colocar letras. Entonces aquí hay un ejemplo. En el cual que voy a definir una variable de tipo string, es decir, voy a utilizar una cadena de caracteres y la voy a imprimir. Cuando la ejecuto, ustedes ven que aparece aquí abajo California. Pero ¿qué pasase si yo tratara, digamos, crear una variable de tipo numérico que es y definirle una cadena de caracteres? Pues, ¿qué nos va a decir? Que hay un error, que no puede convertir a un string a un carácter. Entonces, ¿para qué se define el tipo de variables? Pues a definir qué tipo de estructura yo voy a operar. En este caso, si yo voy a operar un carácter, pues puedo hacer... ¿Qué puedo hacer entre caracteres? Pues yo puedo definir... Yo puedo decir, oiga, no los puedo operar, pero sí los puedo, ¿qué? Los puedo concatenar. Entonces, ¿qué hice? Fue unir California con en mi pueblo o en mi pueblito. Entonces, si ustedes ven, automáticamente él me unió la variable P con la variable M. ¿Qué naturaleza es? De tipo string. Los string aquí van asociados a los caracteres. Entonces, eso es lo que van a realizar. Vamos a trabajar esta actividad, tiene 2 semanas, entonces primero vamos a trabajar estos primeros ejemplos y en la clase de la otra semana trabajamos los otros ejemplos. Sí, es decir, quedamos hasta acá.
Después que vienen, pues otros comandos, que es para meter color, para colocar retardos, que también ya lo habíamos visto, para imprimir en consola. Después la definición de una variable. Entonces, inicialmente nos vamos a quedar hasta ahí, entonces van a trabajar los ejemplos, los van a comentar y la otra semana trabajamos con los otros. El objetivo, como le digo, la actividad está pensada para dentro de 15 días. Ahora, con respecto a la actividad de cátedra, la actividad de cátedra para la paz, que está definida, pues vamos a seguir trabajando con la parte de comprender un poco más el conflicto armado. Bueno, en esta actividad número 5 consistirá en realizar un resumen a partir de la contextualización histórica del conflicto de Colombia, el cual se deberá identificar la importancia del valor de la historia en el proceso de paz. Ahí les dejo una frase que encontré en el documento que me pareció muy interesante. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Entonces, a partir de la segunda hoja está la parte de la actividad, en la cual, que es la lectura que tienen que realizar y hacer el respectivo resumen, donde evidencien, digamos, donde un análisis interpretativo que ustedes hicieron sobre la historia del conflicto colombiano. Entonces, ahí que pueden encontrar inicialmente unos escritos donde se habla como, por lo menos en este caso, la memoria ejemplar del conflicto para la construcción de la paz. Entonces empiezan a encontrar unas expresiones, es decir, unos párrafos donde vienen argumentadas desde el punto de vista teórico la importancia del conocimiento de la historia para definir la paz en Colombia. Entonces hay una introducción para el conflicto colombiano. Seguidamente, pues empieza la parte de la historia, las guerras civiles y las constituciones. Se habla que tan solo en el siglo XIX el país atravesó por 9 guerras civiles nacionales y 14 regionales, todo un ciclo de violencia consecutivo que terminaría hasta en 1902 con la finalización de la Guerra de los 1000 días. Pero las guerras civiles no fueron los únicos conflictos que se libraron en el país. Pues si seguimos la tesis de Hernando Valencia Villa, las cartas constitucionales fueron también frutos de verdaderos campos de batalla durante el siglo XIX, pues cada una de ellas era impuesta después de una guerra y bajo unas condiciones del vencedor. De ahí se habla de la Constitución de 1863 y 1886. También se habla de las transformaciones económicas que se dieron, las hegemonías políticas. Entonces, eso es lo que toca realizar en esta actividad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues realizar la lectura del documento y pues realizar el respectivo resumen. Toda la documentación que estamos trabajando es sobre el material de cátedra para la paz centrado en el conflicto colombiano, es decir, cómo comprenderlo y estructurarlo y analizarlo de diferentes frentes. Entonces iniciamos con que es la parte inicial del valor de la historia en la construcción de la paz y los diferentes mecanismos o predecesores del conocimiento de las guerras civiles que se dieron y las guerras de guerrillas que se venían dando hace 30 años o un poco más en nuestro país, diferentes vertientes, ya sea izquierda, derecha, como modelos políticos, socioeconómicos. Entonces este documento pues empieza a darle su primera línea base con respecto a este sentido
Y también esto permite nutrir lo que ya llevábamos analizando sobre el Bogotazo, si se acuerdan, que lo habíamos trabajado, que también hablaba sobre qué había sucedido en ese preámbulo, para también que ayudó a generar la Constitución del 91. Entonces esto también da, digamos, otra visión más amplia con respecto a esa contextualización. Buenos días, estimados estudiosos. Vamos a continuar con la línea de programación con la herramienta CodeMoike en el área de tecnología informática para que desarrollen su pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional pues va en un razonamiento de unos pasos, unas secuencias de código que debo elaborar para poder resolver un problema específico. Estos problemas los estamos llevando desde el punto de vista de la gamificación. Entonces, el nuevo entorno que vamos a trabajar, pues es muy didáctico. La actividad pues consiste solamente en tratarnos de marcar en los 16 primeros escenarios de este mundo. ¿Quiere regalarme un minuto mientras me carga la herramienta? Entonces vamos a trabajar sobre este nuevo escenario. Ahí esperen un momentico que ya les está cargando la interfaz para que ustedes la puedan visualizar. ¿Ya la están visualizando? Glenis. ¿Sí la está visualizando? Todavía no. No, todavía no, profe. Entonces espera un momentico a ver qué es lo que sucede y ya la vuelvo a compartir. ¿Ya la están viendo o no? Ya. Listo, como les había dicho, este es un nuevo escenario diferente al que veníamos trabajando. Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando con esta herramienta. ¿Por qué? Porque he visto que le ha facilitado a ustedes madurar mentalmente la parte del pensamiento computacional, que para algunos se les dificulta. Y pues de todas formas el entorno es dinámico y les da muchas herramientas para resolver algunas dudas que se le pueden desarrollar en el pensamiento sistémico. Entonces vamos a ir, en el objetivo de esas actividades que van a desarrollar, pues el mico va a estar en función de que se le deben dar las bananas. Sí, dice uno, los gemelos fueron separados, ayuda a alimentar al mono bebé, construye un camino para llevar la banana hasta el mono. Entonces le dice, hagámoslo. Inicialmente lo que vamos a hacer, pues siempre debemos tocar el carrito que transporta la banana. ¿Sí? Cada vez que toquemos el carrito que transporta la banana, el carrito se va a acercar hasta donde está el mono y le va a dar su banana. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar los primeros 16 retos. La sintaxis de la programación está en la parte izquierda. En este caso, si yo tocase el carro para darle la banana al mico, ¿qué va a suceder? El carro va y se cae en un hueco y cae donde está la jirafa. Entonces no puede hacerle llegar al mico la banana. Entonces, vamos a utilizar la programación, que en este caso es el objeto jirafa, y el objeto jirafa le voy a asignar un atributo, que en este caso el atributo es la altura. En este caso, la altura, pues, ¿de qué dependerá? De lo que tenga que estirar la jirafa del cuello, ¿por qué? ¿Para qué? Para ponerse como puente y permitir que la banana llegue al mico. ¿Listo? En este caso, la altura la voy a dejar quieta, va a continuar con que la altura va a ser de 6, y él automáticamente se dan cuenta que la jirafa alza su cuello. Automáticamente, cuando presione el carro con la banana, el mico va a comerse su banana.
consideraciones, si ustedes no trabajan de forma continua, él no les va a guardar en el mundo que van. De la misma forma, cuando trabajamos los otros ejercicios, si ustedes se acuerdan, él no almacenaba en qué mundo iba. Entonces varios les tocó prácticamente devolverse para continuar desarrollando los mundos. Eso en la primera actividad yo sé que les sirvió mucho. ¿Por qué? Porque varios les tocó practicar, practicar y practicar. En ese practicar, pues algunos ya empezaron a desarrollar habilidades de cómo poder resolver el problema de diferentes caminos, que es una de las cosas muy interesantes también de la programación. Entonces, en este caso también le debo alzar la altura de la cabeza de la jirafa para poderlo utilizar como puente. Si yo lo ejecuto tal cual como está, ¿qué va a suceder? Va a resultar que la jirafa pasa más allá. ¿Y qué pasa cuando toca el carro con la esta? Mire, no puede pasar, ¿sí? Entonces, estoy obligado a mirar cuál es la altura que me permite que el carro con la banana le llegue al mijito. En algunos casos, pues ustedes ven que son básicos. A medida que vayan pasando mundo más mundo, va a ir siendo más complejos. Si nosotros lo tratamos de analizar con respecto a los 30 mundos que ejecutamos en las actividades anteriores, se dieron cuenta que cada vez había nuevas herramientas y aumentaba la complejidad. ¿La complejidad puede aumentar más? Sí, claro, va a aumentar más, y esas son las actividades que vamos a seguir desarrollando, donde va a tocar definir variables. Cuando les presente el mundo 31, el 32, el 33, el 34, el 35, ustedes se van a empezar a encontrar un número de herramientas que les van a permitir desarrollar un pensamiento sistémico y computacional más fuerte. Lo mismo va a suceder con las actividades desarrolladas acá. Algunas serán para algunos fácil, para otros un poco más complejas, pero a medida que vayan desarrollando más pensamiento computacional, se pueden ir alimentando de más lenguaje de programación e ir haciendo cosas más interesantes. En el caso que tenemos aquí, ya no tenemos una, sino dos jirafas, ¿sí? Si ustedes ven, cuando toqué la jirafa, aquí me apareció un código. Entonces, el código de la jirafa 1 ya está, pero también está el código de ¿quién? De esta jirafa. Esta jirafa es ¿quién? 2. ¿Qué atributo tiene esta jirafa 2? Pues también yo le puedo modificar la altura. Y le puedo definir ¿qué? ¿Cuánta debe ser la altura de esa jirafa? Si en el caso les dejase 6 a las 2 y yo ejecuto, veo que automáticamente las dos bajaron y me dejaron pasar el carrito con las bananas. Voy a continuar con el siguiente escenario. Aquí en este caso tengo una sola jirafa. Para ustedes, ¿qué tendría que realizar ahí? Si ejecuto el carro, automáticamente ¿qué pasa con el carro? No puedo pasar. Entonces, ¿qué estoy obligado a hacer dentro de la interfaz Glenis? Para poder hacer llegar el carro allá donde está el miquito. ¿Qué tendría que definir? Si están viendo, Jefferson, Steffi, ¿qué tendría que realizar? Pues cerrar los huecos. Listo, y como no lo puedo cerrar, pero sí puedo que, aquí en la parte de arriba ustedes ven que existe una jirafa, entonces yo esa jirafa la puedo que colocar. Entonces, al colocar la jirafa, entonces ya creé un nuevo elemento que también le puedo dar que la misma altura de la anterior. Al realizar esto, pues creé que el objeto jirafa con el atributo de altura, le ajusté la altura a la jirafa cuando ejecute el código. Entonces usted ve que las dos subieron. Cuando presione, automáticamente el miquito que
En esta nueva interfaz ya no tenemos jirafas, sino tenemos que una serpiente, ¿cierto? Que tiene que, como nombre en Ney es que la traducción, ustedes saben, del inglés de serpiente, pues es Ney. Entonces, es un nuevo objeto que si este objeto le coloco el atributo de ancho y lo ejecuto, pues mire lo que va a suceder. Entonces, si cojo y lo ejecuto, si cojo y lo corro, ¿qué cree que sucede? Y se queda colgada. ¿Qué pasa si yo le digo que no es 2 sino es 4? ¿Qué le pasó al cuello de la serpiente? Al cuerpo de la serpiente se estiró, pero automáticamente no alcanzó. ¿Y qué pasa si no le coloco 4 sino lo coloco 20? Dice no. Dice que lo máximo que le puede colocar es 10. ¿Qué pasa si le coloco 10? Automáticamente me dando cuenta que esa es la distancia en la cual podía estirarse la serpiente y poder dejar pasar el carro pequeño con la banana. En este caso tenemos dos. Entonces, digamos que vamos a colocarle las dos, vamos a colocarle, digamos que yo la dejara a las 12 en 9, entonces vamos a colocar, entonces, se estiró el cuello de una, ¿qué le pasó a la otra? Entonces la otra si sobrepasa la distancia máxima a la cual está este cuerpo de rocas con respecto a este, ella se pega, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque seguir la distancia a la cual se puede instalar la serpiente. Ustedes pueden tener unos valores de referencia. Aquí dice 2,11 y aquí dice 10,11. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces la primera ya sé que la puedo dejar en 9 y lo mismo puedo hacer con la otra. Con la otra estoy en la coordenada 13,11 y estoy en la 17,11. Entonces ahí puedo definirle que la otra se estire 4. Entonces aparece una 9. Ahí me quedé un poco colgado, le voy a dar un poco más. Ahora, ¿qué tendría que hacer ahí para poderle pasar el carro con la banana al mico? ¿Quién me puede colaborar? ¿Glenis? ¿Steffi? Profesor, tiene ¿Qué tendría que hacer? alargar la tortuga y copiar. Ahí debo crear nuevos elementos, ¿cierto? Si yo ejecuto ahí, mire lo que sucede. Mire, ahí apareció el camino para que yo pase estos dos trazados, pero ya ahí el carro queda atrapado. Ahí no lo puedo pasar. ¿Qué necesito crear dentro de la interfaz? Una serpiente. Listo, entonces tengo que crear una serpiente nuevamente. Y tengo que crear, ¿qué? Otra jirafa, ¿cierto? Bio. Listo, entonces cuando yo le dé clic acá en el código, pues debo que trabajar con la segunda serpiente.
Y lo mismo tengo que hacer que con con la segunda jirafa que acabé de crear. ¿Qué va sucediendo? ¿Qué pasó con esta serpiente? Le coloqué una T de más. Entonces, cuando existe un error en el código como yo programe, pues automáticamente ¿qué? Sale afectado uno de los elementos. Ustedes veo que se quedó ahí. Mira, ahí me quedé colgado tanto en la serpiente como en la jirafa. ¿Por qué? Porque el escalón de la jirafa está un poco más atrás y la distancia de aquí hasta acá es mucho más que acá. Entonces voy a aumentarle el elemento tanto a la serpiente como al tamaño del cuello de la jirafa. Ahora, ¿qué tendría que realizar ahí? Para poder resolver el problema de llevarle el carro con la banana al mico. ¿Qué solución me proponen? Recuerden que existen diferentes caminos para resolver el problema. ¿Cuál propondrían ustedes? ¿Qué ideas tienen, Glenis? Julián y nada. Pues ¿Tendría que qué? crear nuevos elementos. Listo, entonces, ¿qué elementos crearía para poder lograr? ¿Qué Pues sería lo más óptimo? la serpiente ayuda más. ¿Cierto? Listo. Entonces, voy a crear una serpiente. ¿La serpiente dónde la coloco? ¿Sería colocarla acá? Ahí, ahí, ahí. Listo, entonces voy a aumentarle el tamaño. ¿Cuánto sería el tamaño? Va de 410 a 810. Tendría que aumentarle. Mira, ahí me quedé colgado. Voy a darle un paso más. Vamos a hacerle otro cambio. Digamos que no me interesa la serpiente. ¿Qué pasa? Haciendo por acá. ¿Cómo resolvería el problema a punta de jirafas? ¿Cómo podría resolver el problema a punta de jirafas? Estoy obligado a poner una jirafa acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Entonces, a cada jirafa aumentarle el tamaño, la altura donde está la cabeza, ¿cuánto? Aproximadamente sería 3 posiciones. Ejecutemos a ver qué sucede. Miren. Espérese un momentico, que no me interesa Vamos a entrar con las jirafas. No, necesito aumentarla otra más.
Si ustedes se dieron cuenta y resolvieron el mismo problema de dos formas diferentes y utilizando dos elementos diferentes. Entonces, eso para que lo tengan presente a la hora de resolver las actividades y que sigan madurando la parte del pensamiento computacional. Ahora vamos a mirar un poco la actividad de cátedra. Que está definida. Para ustedes. Vamos a continuar un poco con la parte de lo que son los conflictos o que se generan en pareja. En este caso, pues abordo un poco más o les presento un poco más de ejemplos de escenarios que son reales, y a partir de los escenarios reales, pues ustedes tienen que mirar cómo atacar ese problema. Uno de estos escenarios que, entre comillas, les presento, pues es similar al escenario que ya habíamos trabajado en una de las guías anteriores. Entonces, conflictos en pareja adolescente, estudios de casos. Lea atentamente estos casos de conflicto en pareja. Entonces, el primero ya lo habíamos trabajado, o uno muy similar. Oscar y Ana se conocieron hace 2 meses y desde entonces salen juntos. Este sábado habían quedado a las 5 para ir al cine. Cuando Ana ya está preparada para salir, Oscar la llama por teléfono diciéndole que está con sus amigos. Y como hace mucho tiempo que no los ve, le gustaría salir esta tarde con ellos porque van a ver un partido de fútbol juntos. Ana le dice: muy bien, vete con ellos, pero no me vuelvas a llamar. El otro caso es Sandra y Jesús. Están en una discoteca, después de un buen rato bailando, se sientan en un sofá que está alejado de la pista. Empiezan a besarse y a acariciarse. Los dos están muy a gusto. En un momento determinado, Sandra le dice a Jesús que quiere volver a la pista y le contesta: ¿por qué, Sandra, si estamos muy a gusto? Ella insiste en bailar y él le contesta: el otro día me hiciste lo mismo cuando estábamos empezando a enrollarnos. ¿Quieres que paremos? Hay el otro caso: aunque estás muy enamorada de tu pareja, a menudo habéis discutido porque estás empeñado en controlarte, en saber en todo momento con quién te relacionas, si te ves con otra gente, si te llaman otros amigos al móvil, con quién hablas, con el chat y qué te dicen. Un día te ha cogido el móvil para ver los mensajes que envías o que te mandan y habéis discutido por ello. Le has dicho como que te vuelva a hacer, la rompéis la relación y entonces te ha agarrado fuerte con los brazos y has estado a punto de pegarte. Antonio y Raquel son novios después de hace 5 años, los dos están muy a gusto y son muy felices. El último sábado fueron a una discoteca a bailar. Nada más llegar, Raquel vio al fondo de la sala a un antiguo novio suyo, al que hacía mucho tiempo que no veía, fue directamente hacia él, muy contenta, y se saludaron con un beso. Entonces, Antonio no se acercó, observó la escena desde lejos. Cuando Raquel volvió junto a él, le dijo: a mí no me vuelvas a hablar, eres una puta. El caso 5 es: es sábado por la tarde y te has puesto de acuerdo con tu pareja para dar una vuelta. Has quedado en que viene a recogerte a casa. Cuando llegan, se muestra molesto porque no le gusta la ropa que llevas. Discutes y te pide que te cambies. El caso 6: hace 2 meses han empezado a salir con tu pareja y te dice que va a ir a una semana de excursión de fin de curso. Te cuenta lo bien que se lo van a pasar con sus compañeros y compañeras, salidas, visitas, discotecas. Te pone celoso, celosa y te dice que como vaya a excursión, rompéis vuestra relación. El caso 7: tu pareja con la que llevas saliendo de hace muchos meses te lleva pidiendo desde hace tiempo que tengáis relaciones sexuales, pero tú no quieres. Esta negativa es motivo frecuente de discusión y muchos días termináis
con gritos y reproches. Incluso habéis cortado varias veces por ello, pero habéis vuelto a salir. Y cuando parecía que todo se había arreglado, de nuevo sale el tema y de nuevo las peleas. Te dice que si de verdad le quieres, tienes que aceptar mantener las relaciones. Un día casi llegó a pegarte por la discusión. Caso 8. Carmen acaba de dejar a su pareja, llevaba 6 meses. La expareja de Carmen es muy celoso y ella comenzó a darse cuenta de que no era lo que quería. A raíz de esta ruptura, Luis empieza a colgar en 20 fotos que comprometen a Carmen y ella no sabe cómo terminar con ese problema. Un día comenta a sus amistades que ha vuelto con Luis, que él está muy arrepentido. Caso 9. Rita está en un ciclo formativo, nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca inquietud entre sus compañeros y compañeras, tanto que empiezan a extenderse rumores de su identidad sexual. Un día de estos comentarios llegan a sus oídos. Rita comenta a sus amistades más cercanas que a ella le gustan las chicas, pero que aún no ha tenido ninguna historia amorosa. Les dice que en este momento no quiere que esto se sepa en el centro, así que pide que guarden su secreto. Al tiempo Rita comienza a sentirse mal con los comentarios sutiles que estas amistades sueltan en su presencia. Rita va por la otra acera, ¿verdad? Ante esta situación, Rita se plantea cómo acabar con los comentarios y enfrentarse a sus amistades. Caso 10. Paqui está terminando la PCPI, lleva 2 años con su pareja Pedro. Él terminó la ESO hace 1 año y estudia en un ciclo formativo en otro centro aquí y Pedro ya ha mantenido relaciones sexuales. Ella está comenzando a sentirse muy mal en la relación, pero no sabe por qué le ocurre esto. Así que le comenta a Pedro que quiere dejar la relación, al menos por un tiempo. La reacción de este es utilizarle el chantaje emocional, diciéndole que si la deja contentará a todo el mundo que han mantenido relaciones sexuales. Paqui no sabe qué hacer, tiene miedo de que se entere su familia. Entonces, después de haber leído estos casos, elige 4 de ellos y responde estas preguntas. ¿Qué crees que siente el chico en una situación como esta? ¿Por qué crees que él ha actuado así? ¿Qué crees que siente la chica? ¿Por qué crees que ella ha actuado así? ¿Tienen derecho a actuar como han actuado cada una de estas personas? ¿Qué alternativas daría a cada una de las 2 personas para que puedan solucionar el conflicto? Después dice, ¿qué es para ti una relación de pareja entre 2 personas adolescentes? ¿Qué buscamos cuando establecemos las relaciones de pareja? Imagine que tú eres del círculo A y tu pareja del círculo B. Representa mediante un dibujo cómo sería la relación de pareja ideal. ¿A qué tenemos derecho cuando tenemos una pareja? ¿Qué obligaciones tenemos con nuestra pareja? He visto, te han contado alguna situación de conflicto, malos tratos o violencia en alguna pareja de chicos y chicas de tu edad. ¿Qué problemas tenían? ¿Qué pasó? Entonces, si en la actividad continúa en la misma línea de la parte de los conflictos de pareja, entonces tendrán que realizar las respectivas lecturas y a partir de las lecturas, pues, responder las preguntas que ahí están consignadas. Ahora, vamos a mirar la actividad de constitución. La actividad de constitución pues viene con la misma línea que hemos venido trabajando en las últimas actividades, que es sobre la rama judicial. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Entonces vamos a seguir trabajando en los artículos consiguientes que hemos venido analizando. Y en estos artículos consiguientes pues ya habla de lo que es la fiscalía, ¿sí? ¿Quién elige al fiscal de la nación? ¿Durante cuánto tiempo? Es su periodo. Esto es importante. Ustedes se han dado cuenta que ahorita hay mucho revuelo en las noticias sobre la elección del fiscal, que el fiscal es afín al gobierno y bueno, y todas las matices que tiene esos componentes. Entonces van a mirar en la Constitución quién lo eligen, cómo se elige. También van a mirar cuáles son las funciones que hace la Fiscalía General de la Nación, cuál es el hacer de ella, sus funciones especiales. También vamos a mirar un poco cuáles son las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Se van a dar cuenta que son 2 tipos de salas y por quién están integradas. Y también qué atribuciones le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. Ahí les relaciono los artículos de la Constitución donde sacan esta información. El objetivo es que la lean, la interpreten y la consignen en el trabajo.
Entonces, esa sería, digamos, el desarrollo de estas quintas actividades. Eso, que si necesito que se me pongan al día con el desarrollo de algunas actividades. Sé que algunos han tenido inconvenientes de conectividad, otros que el computador se les dañó. Entonces, por favor, todo lo que les digo aquí, trátenlo de comunicárselo a sus compañeros para que ellos también se puedan poner al día con el desarrollo de las actividades. Por hoy ya no más, le agradezco mucho su participación. Ya saben que lo que elaboramos aquí queda grabado en el canal de YouTube, entonces también lo pueden visualizar